Sabes lo que
Aleluya, Santo Dios. Qué hermoso es alabar a nuestro Señor, mis hermanos. Se siente su hermosa presencia en este lugar. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga más. Aleluya. Gloria a Dios, agradezco a Dios por esta bendición y este privilegio que me da mis hermanos de poder dirigir el devocional junto con mis hermanos de la edad de oro. Le agradezco por ese privilegio que me da mis hermanos. Sin ser digna ni merecedor, estoy aquí, mis hermanos. Le agradece mi alma, se siente agradecido por toda su misericordia, todas las grandes cosas que Dios está haciendo en mi vida. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. En este día nos toca dirigir a mis hermanos de la edad de oro. Voy a leer los nombres de mis hermanos que van a tomar van a tomar parte con la lectura bíblica. Está mi hermano Edilio Angulo, himnos castellano, mi hermana Julia Celis, himno quechua, mi hermano Guillermo Arriola, coro, mi hermana Lina Ceballos. ¿Cuántos se gozan, mis hermanos? Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, mis hermanos, con la alabanza, has cambiado mi lamento en baile. Gloria a Dios, aleluya. Y también primero saludar a todos los que nos están viendo por las redes, que Dios les bendiga, aleluya. Santo Dios. Vamos a seguir alabándole, mis hermanos, que dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios va Dios, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, bendito seas toda la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Con nosotros nuestro hermano Edilio Angulo, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Alabado sea, hermano, gloria a Dios. Es un privilegio, hermano, estar aquí. Nunca pensé aquí, hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano? Alabado sea su nombre, hermano, porque es un privilegio estar aquí. Yo nunca pensé, dice, era de oro, pero estamos aquí. Para la gloria de Dios estamos aquí, estamos aprendiendo, por si acaso no estamos ya sabiduría, no, estamos aprendiendo. Porque esta palabra es transforma, endereza el que entra torcido, porque esta palabra tiene poder. Nadie siente su poder. Esta palabra cuando recibes, todo te da, hermano. Alabado sea, hermano. Me siento feliz, contento, hermano. Es un privilegio grande estar aquí. Por eso estamos, hermano, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia. Salmo 1. Todos los salmos son buenos, hermano. Alabado sea su nombre, hermano. Gloria a Dios. No es fácil estar aquí, pero por la ayuda del Señor estamos aquí. Porque acá tiembla, hermano. Porque acá está el poder de Dios. Porque acá hay que recibir su chicotito, hermano. ¿Cuántos se gozan? Alabado sea su nombre, hermano. Les encontraron ya
Dígale un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, dice, el justo y el pecador. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Así dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, y ni tampoco camino de los pecadores, ni en silla de los encarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, esto es su palabra, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto con corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo hace prosperará. Se hace los malos, que son como el tamo que no arrebatará el viento. Por tanto, no levantarán los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Gloria a Dios. Qué precioso la palabra, hermano. Hay que recibir esta palabra con gozo, con alegría, con corazón contrito, humilde, hermano. Porque esta palabra endereza el corazón. Cuando nosotros entramos aquí torcido, nos endereza. Pero si usted quiere, endereza. Si no, tampoco estás torcido todos los días. Pero esta palabra da duro, hermano. No es predicador, sino esta palabra. Si no es la palabra, hermano, ¿dónde estaremos? Y como a estas horas por ahí estaremos tirados en el piso de repente. Uno estaría a dar con las chicas por acá, para ahí, aunque sean los viejitos. ¿Verdad? ¿Cierto es? Vamos a orar, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este privilegio y grande, quizás no he merecido. Pero estoy aquí, Señor, alabándote, glorificando y escuchando tu palabra, Señor. Señor, conforme a nuestra necesidad, Señor, glorifícate, Señor. Háblanos todos los días, Padre, porque tú eres bueno, nos das chicote en todos los corazones, Padre. Te necesitamos mucho, tu poder, tu gloria, derrama tu poder. Deje cada uno de nosotros, no queremos regresar igual, sino cambiado y gozoso, contento, alegre, Señor. Glorifícate en este servicio de mis hermanos, Señor. Tú has puesto aquí, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor. Y toda la gloria te recibes a ti, Señor, porque eres bueno, grande eres, Señor. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te bendice, mi espíritu te adora, Padre. Glorifícate, Señor, en este devocional. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor continúa bendiciendo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir alabando, mis hermanos, mientras se va preparando mi hermana, gloria a Dios, mi hermana Julia Celi con un himno en castellano. Gloria a Dios, aleluya. Conozco un hombre de poder, maravilloso Dios. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Conozco un hombre
Gloria a Dios, aleluya. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Que Dios me lo bendiga más. Ya con ese gozo vamos a seguir cantando los himnos. Gloria a Dios. Ahí les invito a abrir en el himnario en el número 130. Pecador, ven al dulce Jesús. También saludando a las redes sociales. Ahí a la sierva Esther Castillo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, maravilloso Señor. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que me da, Señor, para poder cantar tus himnos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermano, ¿lo tienen? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pecador, ven al dulce Jesús. Feliz para siempre serás. Si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Igualito que necio que vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial. Te hallarás en su sangre también, medicina que cure su tan dulce y amable
Dios me lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Nanya con toray con Dios ninchi sotem salura kami kichis. Gracias ta con Dios ninchis mampai kay punta chis ay con ay pa bendición kuikuang. Gloria a Dios mano kalita fiachanich pero Dios ninchi achara chuang. Gloria a Dios. Kichay ko son sa eminaryon chis kichuamanta. Gloria a Dios. Kay pichkasan kichuare mahkona kay pik taitan sonyo kwan is kay rimah hermano kunat honyo kwan suawang kunata pay mi kuyawanchis Dios ninchis kuyawas panchis pay cruzpe nak arir kan lawan ninch akchurkan kay eminario pichay natarimasyan. Gloria a Dios, aleluya. Taki son siya son kon tukuy son kon man Dios ninchis man. Aleluya. Inayata Dios ninchis pastoranta salura koni pastoranchis. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Taki son aleluya. Jesús ponen kuyawan se me menelawa wawai kuna hakuchi Jesús mahamuji pai me kuyawan pai me pusawan pai me oiwawan pai ta me salvawan Cristo ponerante pi no kapahuanyorka hochay tapas aparka nakaring krus nimpi pai me kuyawan pai me pusawan pai me uywawan pai ta me salvawan Cristo pone hamon ka no kalay pusakni kay pachata sakis pa almalay ripong ka pai me kuyawan pai me pusawan pai me uywawan pai ta me salvawan kuyang ponim Jesus ka lapayawawan ta monang ponim salway ta oskay makamuji pai me kuyawan pai me pusawan pai me uywawan pai ta me salvawan Cristo pone hamon ka no kalay pusakni kay pachata sakis pa almalay ripong ka pai me kuyawan pai me pusawan pai me uywawan pai ta me salvawan kuyang poning Jesus ka yapayawawan ta monang poning salway ta oskay manghamuji pai me kuyawan pai me pusawan pai me uywawan pai ta me salvawan gracias gracias Padre aleluya no kawan kay kamalan ng continua
Gloria a Dios, aleluya. Nos ponemos de pie, mis hermanos, vamos a seguir alabando, mientras mi hermano se va preparando con un poderoso testimonio, mi hermano Hermenegildo. ¿Cuántos quieren escuchar un testimonio, mis hermanos? Amén, las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Mientras tanto vamos a estar alabándole, mis hermanos, con el alabanza. Grande es el Señor, creador del universo. Aleluya, bendito Dios. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto de felicidad. El corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto de felicidad. El corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Mi hermano Hermenegildo con un testimonio. Que lo bendiga, hermanos. El Señor siga bendigando. Bueno, gracias a Dios, hoy día la primera vez voy a dar mi testimonio. Gracias a nuestra pastora que nos ha dado ese grupo. Y voy a dar mi testimonio que ha hecho el Señor conmigo. Grandes cosas para mí, claro. Bueno, diría yo, es muy largo, ¿no? Para mi edad. Vamos a decirlo pronto. Yo llegué a Lima a los 14 años. Yo soy omanguino, ayacuchano. Pertenezco al departamento de Cangallo, distrito Chuchi, que todos deben conocer. Los políticos, los periodistas conocen el distrito de Chuchi. ¿Por qué razón? Porque de ahí nace el terrorismo. Entonces, llegué a esa edad de 14 años, comencé acá, vivía en San Cosme, mi hermana era casada, tenía su casita. Ella vendía verduras y yo comencé a ayudar a ella, como muchacho que era también. Entonces, poco a poco fue acostumbrándome al ambiente en ese tiempo. Y así comencé a trabajar a mi cuenta ya, así como ambulante, etcétera, todo joven. Después, pasando los años, comencé a trabajar en talleres ya, joven, de 17, 18 añitos, ya un jovencito ya. Entonces,
Ah, para eso, mi hermano era un licenciado. Y me dice, oye, es mejor que tú vas a entrar al ejército. Bueno, me fui, pues, no lo di más a los 18 años, voluntario. Y como ese tiempo era 20 años tenía que tener para poder entrar al ejército. Y me dice en el cuartel, cuando pasan ante revista, me dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años, pero yo tenía 18 años. Y así serví 2 años en el cuartel Santa Catalina como policía militar. Salí licenciado, ya después comencé a buscar ya trabajos, etcétera, con más responsabilidad, ya sentado ya más o menos, ¿no es cierto?, a esa edad. Como en el cuartel se aprende muchas cosas, disciplina, puntualidad, respeto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya tanto trabajar así, tenía un hermano que estaba trabajando en una fábrica de plástico y me dice, hermano, ¿sabe qué? Ven a donde estoy trabajando. Muy bien. Me fui ahí a la fábrica de plásticos. Trabajé como 14 años. Dentro de esos 14 años, ya pues me casé con mi señora, que nos conocemos. Bueno, nos conocíamos de niño, digamos, de niño. Yo lo he visto solamente 2 oportunidades. Tenía una sensación que sí me costaba mirarla, pero yo jugaba como cualquier muchacho en el mundo. No sé si conocen ustedes el mundo. Un solo pie nada más que tenía que dar vuelta y vuelta y vuelta y jugar, uno solo. En eso jugaba. Sin darme cuenta yo, y así, ella me estaba mirando por ahícito y volteo, ahí estaba y ¡pam!, se corre. Y así 2 veces nada más. Pero después cada uno va, ¿no?, a su lado, yo me llevo fe, otros, etcétera, etcétera. Ya joven acá la encuentro después de licenciarme trabajando en un festival y así. Y lo veo, oye, ella también estaba allí, y yo sin darme cuenta. Pues ahí solamente nada de palabreo, nada de eso, sino que ya está. Como si nos hubiéramos conocido años o meses, confianza. Pero no era de confianza. No. Bueno, seguramente va a dar su testimonio también cuando le toque a mi señora. Bueno, entonces yo trabajé en la fábrica de plásticos. Dentro de eso compré una máquina Singer de tejer. Esa vez era importado de otras naciones, ¿no? Para tejer chompas. Ella se capacitó para tejer las chompas, etcétera. Ya teníamos una maquinita para poder trabajar. Y así seguí trabajando. Y allá en Huamanga había un terreno que todos mis conocidos paisanos tenían su lote de 1000 metros cuadrados, 800 metros cuadrados, etcétera. Yo compro de 500 metros cuadrados. Bueno, después les voy a explicar. Entonces después comencé a tener experiencias, ¿no? Les voy a contar que esa vez estaba yo allá en Ayacucho viviendo, no sé, 4 años, algo así, porque renuncié a mi trabajo, me fui allá con todas mis cosas. Tenía 2 hijas, con intención de radicarme y vivir. Pero por mala suerte, estaba el terrorismo. Y todas las tardes había apagones, bombas. Pero aún yo seguía con fe. Entonces, pero ya nombraron un miembro también, así como secretario de tesorero. Y tenemos 3 personas, secretario general, secretario actas, tesorero. Muy bien, en una asamblea, el día domingo, estábamos ahí, lleno en un local así. En eso se presentan 6 muchachos tapados con plástico la cara. 3 ahí en la asamblea, así en el medio, y 3 donde estamos nosotros. Los 3 tenían su pistola, claro. Y me apunta acá en el 100, así tocando el 100 acá. Y al otro presidente, secretario general también lo toca. En el medio está el secretario de actas. Comienzan a hacer su propaganda, que va a lucha armada, que esto. Yo decía, que viva, que lucha armada. Yo no estaba callado, no estaba callado. Así, yo también. Que viva lucha armada, así, etcétera, etcétera.
El que estaba a mi lado deja de apuntarme y va más allá, siento que estaba un amigo, le pregunta, ¿este es la persona, cómo se llama? No, él es un dirigente cualquiera. Allá, el señor que está buscando a usted está en su casa y está haciéndose, ¿cómo se llama? Está terminando el techo. Ahorita está en su casa trabajando. Y si no fuera por eso, ya pues no estaría aquí contándome testimonio. Bendito sea el Señor, yo sé que el Señor me ha protegido, me ha guardado. Tiene su propósito el Señor para cada uno de nosotros. Entonces, ya termina ya la propaganda y dice, bueno, como de costumbre vamos a hacer un juicio popular. En eso estamos los tres. No sé, a los tres nos va a dar o no sé, pero el secretario general estaba en la lista roja que dice, y ahí lo matan así, de frente, pum, lo matan. Dispara el arma, muere el hombre. Y nosotros, dos que estamos, no sé, yo no sabía de cuenta si me pasó a mí también o no. Reaccioné como borracho, mareado, como se dice, droga, mejor eso, ¿no? Entonces, no podía ni pronunciar palabras, nada. Y así quedamos. No se iba a matar. Si mi amigo que está ahí al costado mío no le hubiera dicho que yo soy otra persona, también iba a matar a 2 personas, porque estaba también en la lista. Pues no pasó todas esas cosas. Ese es el beneficio que recibe del Señor. No era convertido, estaba en el mundo, pero sí el Señor que me ha salvado la vida en esta vez. Yo vivo agradecido. ¿Qué hubiera sido de mi señora, mis hijas? Ya tenía dos hijas. Y vine acá nuevamente, dejando todas mis cosas, a Lima, a trabajar nuevamente. Comencé a trabajar y así diferentes cosas, pero también tuvimos problemas económicos seguramente. Entonces, bueno, seguí adelante. Es joven pues, ¿no? No como ahora que estoy ya, puedo trabajar medio tiempo, después ya no puedo, ¿no es cierto? Pero en esa vez estaba joven, lleno, ¿no? Y así podía defenderme. Y había una tiendita allá, hemos alquilado, en eso estaba cerrando la puerta, y de 3 pisos cae una piedra, me cae acá en el hombro. Era un invierno, frío, mucho frío. Entonces estaba con chompa, con casaca, con todo abrigado, y la piedra rebota como si fuera una pelota, pum, a la pista. 1 centímetro más, caí acá a la cabeza. Me quedé. Van 2 veces que me salvó el Señor. Entonces, ya esa vez, ya me había convertido ya. Yo estaba en una iglesia, otra iglesia, y la tercera iglesia estaba acá. Tengo experiencia en eso también. Entonces, otro que tenía que ver es en el tránsito, choque del tránsito. Estábamos haciendo un taxi en la mañana llevando mercaderías, mañanita 7:30 o 7 así nada más, en una girita así, ¿no? Sin darse cuenta, el chofer es confianzoso también, va a velocidad. Y el otro viene también, pan así. En esa esquinita choca. Justo a mí en mi calle, en ese taxi que estamos haciendo. Y me da un golpe, no doy más, una cosa, bulto negro, pum, me choca acá. Y me quedo ahí. Acá en el 100, me rompe la casa acá. Como 7 puntos tenía ya. Y lleno de sangre, no podía abrir los ojos, pensaba, ¿qué me va a pasar, Señor? ¿Qué cosa estoy haciendo? Aparece milagrosamente una señorita de 3 minutos, algo así. Y me dice, no te quedas dormido, despierta, ¿cómo te llaman? No te duermas. Ya llamé a ambulancia que viene ahorita. Yo trabajo con ella, con la ambulancia. Y efectivamente llegó la ambulancia. Y bajan la ambulancia, así, ya pues, me comienzan a vendar toda la cabeza como una momia. Y me llevan al hospital. Y ahí me curaron todo, pero se hinchó mi vista. Yo dije, ya perdí mi vista. Ya perdí. Pero gracias a Dios no fue así. La bendición del Señor es grande.
para conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Vivo agradecido toda mi vida al Señor. Eso es el testimonio que puedo alcanzarles. Claro, son tres que me pasó en esa forma. Pero hay otra bendición que recibí, ya la bendición. Yo no tenía pensión, ¿no? Yo tenía trabajos para juntar certificados, hasta mismo en Ayacucho, acá, en otras diferentes partes comencé a trabajar. Entonces, es difícil, era para juntar los certificados para alcanzar 20 años. No podía, hacía lo posible, todo, faltaba, otros ya habían muerto, que ya no existe la fábrica, etc. Yo dije, Señor, estoy en tu presencia. Aunque sea andaré reciclando o pidiendo limosna, no sé, Señor, mi Dios, estoy en tus manos. Tú sabes, Señor, mi Dios, todo lo que hago, todo lo que estoy. No está oculto nada, a ti no puede ocultarte nada, Señor. Conoces perfectamente, desde las estrellas de mi madre conoces, Padre, me conoces, gracias a Dios. Entonces, ya dije, ya no, Señor, ya no, ya. Todo lo hice posible para ya no, dije ya. Pero después un amigo que me estaba ayudando me dice un día, ya me olvidé todo, ¿no? Aparece en la puerta, oh, Señor, ¿y qué puedo servirte? Porque vendíamos verduras, esas cositas en la tienda, un montón de cositas. Señor, ¿y qué puedo servirte, por favor? ¿Qué atiendo? Oye, Cabana, me dice, y veo que era mi amigo. Oye, firma el papel. ¿Qué papel, hermano? Que ya estoy cansado, ya dije. No, firma, que ahora ya he encontrado la que faltaba. Bueno, pues, ya pues va a firmar. Después, el día siguiente, me llama por teléfono y me dice, Cabana, ven, me dice, la resolución ha salido para la pensión. Gloria a Dios, aleluya. Y un gozo, alegría. Y fuimos con él, efectivamente, era cierto. Ya soy pensionista. Esa es otra bendición del Señor, gracias a Dios. Y después, estábamos en casas alquiladas aquí en el cerro y no teníamos, yo cargaba con mis nietos, en realidad somos 8 personas. No tener trabajo es difícil, pagar alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía al Señor, llévame aunque sea al sur, al norte, donde sea, llévame. Pero no quiero estar cargado en la calle con mis hijos amontonados. A cualquier sitio llévame, decía yo. Voy donde me indicas, voy. En eso aparece, ¿no?, un familiar que era 2 veces ingresado a la cárcel ya. Ya es una persona perdida ya. Nadie la atendía. Su hermana tenía, lo daban, nosotros también le dábamos algo de desayuno, así, etcétera, etcétera. En ese plan, todo perdido, cero. Pero no teníamos una conexión familiar así, no por diferentes dichos, etcétera, etcétera. Pero a los finales él mismo me dice, regresa acá a la casa, regresa acá, ven, solo bebía él. Bueno, pues tomé esa decisión, gracias a Dios, estaría en plan del Señor. Si quieres tomar una casa, límpialo. Me costó unos 2 meses, 2 semanas. Y para techarlo había una cantidad de rata, digamos, una suciedad tremendo. Y limpiamos todo para techar el techo. ¿Dónde sacamos? Y tomé decisión, bueno, Banco de la Nación da préstamo. Fuimos, el Señor es grande, me ayudó. ¿Cuánto quieres? Me dice, no, yo quiero 7,000, algo de 7,000, sí, más de 7,000. Ah, bueno, está bien, mi firma. Y con eso he techado la casa y ahí es lo que estoy viviendo ahora. Esa es la gracia de Dios, la bendición del Señor que he recibido. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Vivo gozoso, contento en la casa, ya propia, digamos, porque ya hemos construido ya lo que faltaba, etcétera, etcétera, con ese préstamo del banco. Y como pagaba el banco, Dios mediante, este año termino de pagar también mi deuda. Esa es la bendición que he recibido, hermanos. Mayormente ustedes son jóvenes, hombres y mujeres, mis hermanas.
Sacan el provecho de la juventud. Sacan el provecho. El tiempo, la hora va, minutos, meses, años va. Sin darse cuenta, ya tiene 60 años, 70 años, así como yo reaccioné. No, Señor, aprovechemos la juventud. Aprovechemos la oportunidad que nos da el Señor. Y lo deseo, pues, suerte y que el Señor lo bendiga, hombres y mujeres. Mujeres también, Señor. Tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos da el Señor. Gracias al Señor, agradecido vivo por el Señor, día y noche, aunque no vengo, pero está en mi pensamiento. Estoy, Señor, orando, hablando, donde sea, alabando. ¿Cómo voy a olvidarme de los beneficios? Esas son unas partes nada más. Hay muchas cosas que he recibido de gracias a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga a todos ustedes, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi pastora. Muy agradecido. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozan con ese testimonio, mis hermanos? Las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida de mi hermano, aleluya. Vamos a seguir alabándole, mis hermanos, mientras mi hermana Lina nos va a traer los coros. Aleluya. Gloria a Dios, maravilloso Dios. El cielo es el trono de mi Dios, aleluya. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu a morar. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu a morar. Guiado por tu espíritu, no podré caer. Guiado por tu espíritu, no podré caer. Eres el paracleto, a mi lado va, guiándome por senda de justicia y paz. Guiándome por senda de justicia y paz. Aleluya, gloria a Dios. Él es el paracleto que a mi lado va, guiándome por senda de justicia y paz. Aleluya, bendito Dios. Con nosotros nuestra hermana Lina Ceballos con los coros. Aleluya. Dios le bendiga, hermanitos, en esta hora preciosa, maravillosa, y me parece que muy baja está la... ¿No? ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanito, vamos a cantar al Señor, por eso hemos venido, ¿no? Estamos agradecidos del Señor por su bendición, su misericordia, de tenernos en su casa, alabarle, adorarle, glorificarle con todo el corazón, con todo el alma. Vamos a poner el corazón y el Señor va a poner la voz, amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Alabad a Jehová, naciones todos pueblos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es
Gloria a Dios, aleluya. Bendito Santo. Amén, mis hermanos. Vamos a seguir alabando mientras mis hermanos van pasando al ende porque vamos a hacer un especial para nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando. Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Oh, qué maravilla es Él. Yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Oh, qué maravilla es Él. Yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del poder de Dios. Como yo no voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí. Como yo no voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del poder de Dios. Como yo no voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí. Como yo no voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Aleluya, gloria a Dios, bendito Dios maravilloso. Aleluya, mis hermanos, vamos a cantar una alabanza para nuestro Señor, que será para la gloria y honra de nuestro Señor. Aleluya, bendito Dios. Santo Jesús. La gente se ríe por las puertas. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En un lugar otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo donde a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
se llama Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, es el Rey, es amor, libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Aleluya, ese amigo que nunca falla, bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso Señor. Aleluya, Santo Padre. Gracias, Señor, por este día. Bendito Dios, maravilloso. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a ir adorando a nuestro Señor, preparando más nuestro corazón para esa porción de la palabra, ese maná del cielo que alimenta nuestra alma. Aleluya, aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor amado, Padre mío. Háblanos en esta hora, Señor. Ten misericordia, Padre. Usted nos ha traído, Señor, en esta hora. Oh Santo Dios, para, Señor, alimentarnos con tu palabra, con esa maná del cielo, Señor amado. Tú conoces nuestras luchas, nuestras pruebas. Ayúdanos, bendito Dios, maravilloso, aleluya. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Santo Jesús, maravilloso Dios, gracias altísimo Dios, porque eres bueno, Padre mío. Gracias por haberme ayudado en esta hora. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios, amén. Dejo con nuestra amada pastora, con todos nosotros. Gloria Aleluya. Gracias, hermana Reida, amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga, amadas hermanas. ¿Cuántos están contentos? Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Amén. Salude a su hermana. Salude a su hermano. Qué hermoso. Dios te bendiga, mamita. Esa vida es nueva. Dios te bendiga. ¿Primera vez? Ya están viniendo. Muy bien. Dios te bendiga, hijita, ahí también. Aleluya. Quiero cantar una nueva canción. Aquel que mi vida cambió. Esas canciones no pasan de moda. Eso sigue en el corazón. Y eso debe aprender también. Dios bendiga a mi hermano Daniel. ¿Cuántos saben mi hermano Daniel? Un líder a mí nos ha visitado ahí con su esposa, toda la familia. Dios te bendiga, Danielito, su madre esposa, también a sus hijos adolescentes, a los niños. Quieren estar aquí en la casa del Señor. Amén, se definieron estar aquí. Qué lindo cuando uno tiene una experiencia con Dios, siempre quiere decirle, quiero cantar una nueva canción. Aquel que mi vida cambió, porque Él es Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no cambia. ¿Cuántos es? Amén. Pero hay gente que me está mirando serios. Sonríe que Cristo te ama. Sonrían ustedes dos, sonrían. Ahora sí, amén, amén. Gloria a Dios. Aquí hay que pelear nuestra batalla. El que quiere quitarnos la sonrisa se llama Satanás. El que quiere quitarnos el gozo se llama Satanás. No le des lugar al diablo. En medio de la batalla sonríe. En medio de la batalla gózate en la presencia del Señor. A su nombre, gloria. Dele palma, dele alabanza.
Palmas, palmas para Cristo. Gracias, hermano Rafael. Él ha conseguido seguro, ¿no? ¿Quién? Los diáconos. ¡Wow! Palmas para los diáconos. Me han sorprendido con su mueble. ¡Qué bendición! A su nombre, gloria. Lindo la devocional, hermanos. Cuando hay búsqueda del Espíritu Santo, cuando uno quiere agradar a Dios, es algo lindo. Llama a la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios viene, somos bendecidos toda la iglesia. Toda la iglesia. Sentimos el gozo del Señor. Sentimos que no estamos solos. Sentimos la paz en nuestro corazón. Y el diablo te dice, tú no tienes paz. No. Voy a tener paz porque voy a decirle al Señor que venga a mi corazón. Basta ya. Basta sin Cristo. La vida sin Cristo no vale nada. Amén. No vale nada. Da ganas de seguir alabando a Dios. ¿Cuántos quieren seguir alabando a Dios? A su nombre, gloria. Y si todos cantamos, quiero cantar una linda canción, pero fuerte, fuerte. Quiero cantar una linda canción de aquel que vida cambió. Quiero cantar una linda canción. Ahí todo aquel que ama a Cristo le alaba. Pero aquel que no tiene a Cristo no puede abrir la boca. Hijo Jesús es mi amigo más fiel. Sí, Señor, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él. Abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca, esas dos, abran su boca. Quiero cantar una linda canción. Tú también canta, muy bien. Que mi vida cambió. Él te va a transformar. Él te va a transformar. Cantar una linda canción. Dame fe, dile, dame fe. Que me transformó. Perdóname, dile. Tú eres mi amigo fiel. No hay más nadie. Él te va a levantar. Y releva y asaya, aleluya. Es amor y verdad. Solo en Él encontré, Señor, esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Palmas para Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y de verdad, amados hermanos, gloria a Dios. A ver, eso es, está bien el hermano que está ahí, ¿no? Gloria al Señor del sonido, amén. Gloria a Dios. No mueva ahí nomás déjelo. Es verdad, como le decía, cuando hay una experiencia real, personal, porque yo he tenido una experiencia personal de la presencia de Dios, del llamado de Dios. He tenido una experiencia cuando ya estuve ahí al ras de la muerte. 3 veces Dios me dio el aliento. Aleluya. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue? No sé. Uno fue un accidente. Otro fue cuando era niña de 8 años. Otro fue a los 16. No, son 4 veces. Y uno fue hace poco. Como que no había aliento de vida. ¿Quién era el que me quería matar? ¿Quién era aquel que me quería hacer renegar y decir, ¿por qué? ¿Por qué? No, la gente de guerra, la gente que conoce a Dios,
Dice, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, porque Él es el que da la vida. Ya me hubieran enterrado usted, ya ni les hubiera conocido si a los 8 años hubiera muerto. Estaría feliz, era una niña, aunque no era de la escuela dominical, pero era una niña inocente y derechito me iba al cielo. Pero a los 16 tal vez me hubiera ido al infierno. A los 40 tal vez me hubiera ido al infierno. A los 50 tal vez me hubiera ido al infierno. Pero aquí estamos juntos para seguir peleando la batalla. Para seguir, ¿qué he dicho? Jackie, ¿para qué? Para esperar en el Señor y pelear la buena batalla y creer en Él. Porque si nosotros pensamos y miramos con la carne cosas que anhelamos, eso, gloria al Señor, no va a llegar. Pero si confiamos en Dios, mira, las cosas a la fuerza que uno quiere sí puede llegar, pero es para nuestra destrucción. Pero Dios nos guarda. Dios nos guarda. Amén. Por eso, jovencita, joven que estás aquí, espera en el Señor. Enamórate de Cristo. Enamórate. Ama a Dios. Ama la vida. Ama a tu prójimo. Ama a tus padres. Y de eso vamos a hablar, de la familia. Anoche, hermanos, estuvimos, pero primero quiero que se sienten. Amén. Pero vamos a saludar. Levanten su mano. Párense. Amén. A nuestra audiencia, mucha audiencia en el Perú y en el mundo. Pueden prender las luces de los costados. Yo no sé por qué está apagado. Gloria a Dios, esperando, hermanos. Qué hermoso templo que tenemos, ¿no? Hermoso, ¿sí o no? Pero la palabra del Señor dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Ya estamos muy cerca de derrumbar este templo para empezar algo nuevo, algo grande para la gloria de Dios, para que nuestros niños y nuestros adolescentes tengan un lugar. Y tú que quieres tener reunión, también tengas un lugar con tu sociedad, con tu área. A veces aquí no tenemos donde reunirnos, ni para atender la visita. Tenemos que sacar el equipo de producción. Salgan. Y ahí botarlos ahí, atenderlos. Ya llegará el día ya que Dios nos entregue esas cosas para la gloria de Dios. ¿Tú quieres gozar de eso? ¿Tú quieres ser parte de esta bendición? ¿Cuántos quieren ser parte de esta bendición? Esas niñas dos, ¿quieren ser parte de esta bendición? ¿De verdad? Y ahora voy a hablar con las dos ahora. Van a tener que ayudarme ustedes dos, necesito ayuda. Ya sabe a quién, usted chismoso, ¿a quién está diciendo? Yo sabré a quién estoy hablando. Amén. Tengo dos colaboradoras que el diablo ha amarrado así, porque Dios las quiere bendecir. A veces Satanás nos ataca, pero es triste que uno se deja atacar, pero la gente inteligente lo bota de una patada. ¡Fuera en el nombre de Cristo! A su nombre gloria. Pero los necios, o los mongolitos, ¿no? Las mongolitas. Pero aquí no hay ninguna mongolita. Aquí hay gente inteligente, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen ánimo de vida? Jóvenes, adolescentes, juveniles. Mire, qué fuego de la edad de oro. La última edad luego para irse a la presencia de Dios. Esa es la última edad ya, esperando volar. Mira qué fuego, qué amor, qué gozo de esta gente. ¿Y tú? ¿Es inspiración, sí o no? Aquí hay adolescentes felices, lindas están, pero hay adolescentes que no. Jóvenes están felices, otros que no. Caballeros están en fuego, otros que no. Todos tenemos que estar con gozo y en el fuego del Señor. ¿Por qué no estás en el fuego? Porque estás haciendo cosas malas delante de Dios, cosas que no agradan a Dios.
Y Dios te da la oportunidad de decir, hasta aquí nomás, no nada más, no. Sí a Cristo, no al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Sí o no, hermanos? Sí a Dios, no a Satanás. Y reciban saludos de Alanis, de Italia. Dios te bendiga, Alanis. Amén. Amén, gloria al Señor. Alanis Mendoza también. Ruth, Dios te bendiga. Ruth Bonifacio de Estados Unidos. Amén. Estamos orando por tu papito. Sé que Dios va a hacer cosas grandes. De España, Giovanna Esther Muñoz. Dios te bendiga. Miren, nos llaman de España, de Italia, de Estados Unidos. Belén Molina, Wilber Yucra, David Chacón, Gloria Vázquez, Liliana Arango, Jorge Guaitaya. Hay hermanos que están fieles con nosotros, bien fieles. Amén. Para la gloria de Dios. Porque dicen, ahí Dios me habla, dicen, Dios me habla, es algo especial, Dios me habla. Dios me toca, Dios me toca el corazón. A veces escucho tu lugar, no me toca, pero ahí Dios me toca. Qué lindo. ¿Por qué será? Porque oramos, somos sinceros, amamos a Dios, batallamos, no le hacemos caso a la prueba, no le decimos, ay, no, estoy en victoria, por fe, estoy en victoria, aleluya. Levanta tu mano al cielo y dile al Señor, háblame, Padre. ¿Puedes decirle? Háblame, mi Dios, háblame. Quiero que me hables ahora. Háblame, Padre, háblame. Gloria a Dios, háblanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Tú no has venido a perder el tiempo. Tú has venido a recibir algo especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor. Amén y amén. Nehemías, abran la Biblia en Nehemías con responsabilidad, dejando la ira, la amargura. Nehemías capítulo 4, verso 14. Nehemías capítulo 4, verso 14. Todos juntos. Amén. Vamos a hablar un tema que la familia debe conocer. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? 4:14. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué le dijo Nehemías? No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Padre amado Dios, te adoramos, te alabamos. Oh Señor, aleluya, aleluya, Padre. Padre eterno, aquí estamos delante de ti, mi Dios. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Usa mi vida y habla este pueblo, Padre. Este pueblo, Dios mío, que tú sabes. Hay gente que te ama, hay gente que te alaba. Hay gente que te adora. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Oh, aleluya. Sigue adorando, sigue alabando. Sigue adorando, aleluya. Jocelyn, gloria a Jesús. Gloria, sigue adorando, aleluya. Sigue adorando. Mi alma te alaba. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento? Pueden tomar asiento dando gracias a Dios.
Alabado el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Miren, aleluya, un caso de una nación. Este caso terrible de parte del diablo y del mal proceder de las familias. La desgracia viene porque hay mal proceder, hay mala actitud, hay pecado en las naciones y en la familia. Y Dios es claro en su palabra. El pecado trae consecuencias. Por eso hay un dicho que dice: justos pagan por pecadores. Porque a veces nosotros estamos aquí batallando, luchando para agradar a Dios, trabajando, haciendo la obra del Señor, y hay gente que hace cosas malas. Hay gente que no obedece, miembros de la iglesia, o aspirantes, o gente de afuera. Pero hay también gente que sí pelea la buena batalla. Amén, como Nehemías peleó a favor del pueblo, a favor de la familia, porque se había levantado los enemigos de esa nación. Hermanos, en estos tiempos tenemos un enemigo acérrimo, un enemigo invisible, un enemigo que viene con furia para que seas un instrumento negativo, para que tú pongas bombero, no proveas, amén, fuego, sino en lugar de poner fuego, tú enfrías el ambiente. Enfrías el ambiente. Y aquí nadie debe enfriar el ambiente. Aquí todos debemos llenarnos del poder de Dios y ayudar para que la iglesia vaya adelante. Porque para eso Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado para hacernos las engreídas, los engreídos. Yo valgo mucho, que yo no sé qué, a ver qué van a hacer. No. Cuando, hermanos, todos tenemos que saber, la obra es de Dios. Yo estoy aquí parada por la misericordia de Dios, por la gran misericordia de Dios. Tú eres salvo. Sí. ¿Cuántos son salvos? ¿Están seguros que son salvos? Si ahorita Cristo viniera, ¿nos vamos con Él? A ver, levante la mano los que se van, los que nos vamos. Hay muchos que se van a quedar porque quieren quedarse. Porque quieren quedarse. Quieren. Cobardes son. Gloria al Señor, porque Dios no quiere cobardes. Los cobardes, hermano, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. Aleluya. 1 Timoteo 1:7. No nos ha dado un espíritu de cobardía. El que tiene a Cristo se pone valiente, se pone fuerte. Porque es difícil enfrentar este mundo podrido. Escuchen, pero a uno le gusta estar en ese mundo podrido. Hasta hacen comparaciones, dicen: no, el mundo es mejor que la iglesia. Aquí sí me sonrío, aquí sí no me dicen nada. Y no me cansaré de decirle que Satanás hace su campaña. ¿Cómo hace su campaña? Dando un amor ficticio, dando tragos, dando sexo, dando esas cochinadas en las redes, pornografía y tanta suciedad. Y ahí te gozas. Eso me gusta. Eso te gusta, sigue, que te siga gustando. Y vas a despertar ardiendo en el fuego del infierno. Esa es la verdad. Yo tengo que decir lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Eso dice. Este pueblo, que era el pueblo de Dios, y nosotros sabemos, somos el pueblo de Dios aquí. Dios nos conoce a cada uno. Dios sabe quién es quién. Conoce el corazón, el amor que tienen para la obra del Señor, el deseo de apoyar la obra del Señor. Aquí hay un ejemplo, hermana Lina Ramírez. Esta mujer de Dios, como ha apoyado la obra, hermano. Allí en 28 de julio. Yo he trabajado allá fuertemente, 25 años yo. Y ella ha trabajado más años. Pero ella, una profesional, una que ha tenido
o sea, bienes materiales. No solamente eso, el apoyo, la oración, su testimonio, el ánimo que da, eso es ayuda. El ánimo, sigue adelante, estoy orando por ti. Qué tremendo, hermano. Pero otros que ni oran, nada, problema y problema en lugar de ser bendición. Vuélvete Nehemías, hermano. Vuélvete ayuda, vuélvete bendición. Construye, construye, no destruyas. Empieza contigo. Nehemías era un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios que amaba a su pueblo y también amaba a las familias. Y también sabía que todo lo que venía era por causa del pecado. Y pedía misericordia a Dios por el pecado de su pueblo. Por eso aquí hay ayunos, aquí hay oraciones. Pedimos misericordia por la familia, que gozan en su carne, que gozan en su carne, porque esto se acaba. Lo que más interesa es la eternidad. Lo que más vale es la eternidad. Aleluya, de siglos por siglos y siglos en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Palmas para Cristo. Palmas para Cristo. Gloria al Señor. Ese pueblo de Israel tenía muros para que nadie entre. ¿Qué significa muros? Protección. ¿Sabe qué? Los verdaderos hijos de Dios tienen muros alrededor. El Señor pone. ¿Cuántas veces el diablo nos querrá matar, nos querrá borrar del mapa, como se dice? Pero no puede, porque Dios ha puesto muros a su iglesia. Entonces él se enteró que los muros se habían caído. Y cuando ya no está Dios, los muros se caen. Ya nadie puede contigo, porque Dios se fue de ti. Tienes que empezar a levantar el muro. Por eso es que hay que cuidar la salvación. Hay que cuidar nuestro corazón, nuestro pensamiento. No hay que dejar de tener comunión con Dios. Nehemías nunca dejó de tener comunión con Dios. Por eso cuando él se humilló, lloró, él estaba en un lugar de comodidad. De repente tú estás en un lugar de comodidad, nada te falta, hablando secularmente, pero eso no vale de nada cuando estás vacío y muerto espiritualmente. No vale, hermano. Hay que estar rico, hay que estar, aleluya, rico en espíritu. Hay que tener la presencia de Dios. Hay que luchar por la presencia de Dios, porque con Él lo tenemos todo. Con Él lo tenemos todo. Y si algo malo está pasando ahí, de repente tus abuelos son culpables, tu mamá, tu papá, o tú eres el problema en la casa. Tú, adolescente, tú, juvenil, tu padre, tu madre, ¿quién es el problema en la casa? Aquí en esta nación hay responsables, las mismas autoridades corruptas, que ya se los han dicho ya en público. Ya se los han dicho. Buscan paz, seguridad, nunca habrá si no se arrepienten. Más bien la maldad se aumentará porque se burlan de Dios. Entonces hay una consecuencia. Entonces hay que ya hacer decisiones. Hay que ya decir, aleluya, ¿verdad? Soy responsable. Yo soy culpable. Basta. No puedo seguir así. Mamá, perdóname. Yo decido por Cristo, decido ayudarte. Esposa, perdóname. Yo decido amarte más. Decido apoyarte en tus proyectos, en tu visión, porque hay mujeres que tienen hombres a su lado, gente que ama a Dios, son como bomberos, lo apagan.
En lugar de decir te felicito, avanza, avanza. Ay, no me ayudas. Ay, quiero esto. Ay. Hermano, a nosotras las mujeres Dios nos ha dado mucha sabiduría. Igual que al hombre también, ¿no? Pero son tantos talentos que Dios nos ha dado a nosotros que somos capaces de resolver problemas de los hijos, de los esposos, de tanta economía y tanta cosa. Ese, como dice Proverbios 31. Amén. Esa mujer virtuosa se reía de lo porvenir, dice, porque tenía la sabiduría y te había trabajar con sus manos. Sabía hacer negocio, sabía atender a sus criadas y todo eso. Y se reía porque era competente. Amén. Y esa clase de mujer quiere el Señor. Sí se puede. Cuando uno ora, cuando uno se pone en las manos del Señor. Pero qué triste es tener dentro del pueblo de Dios mujeres que no quieren hacer nada. Solo piensan en ellas. Jovencitas que no quieren apoyar a la madre. Solo le gusta la herencia, quieren que su mamá le deje esto, que la plata, que la carrera, así, mundanas. Las mundanas se van a quedar. Pero aquella joven que dice, mamá, no te preocupes, vamos a resistir. Yo me quedé viuda a la edad de 26 años y mi hijita de 10, 12 me decía, 8 años, a veces no había. No, mamá, no tengo hambre, me decía, no te preocupes. Yo decía, Señor, no importa que yo sin comer, pero ella. Entonces, caminando nos encontramos dinero. Y ella tenía, porque Dios no abandona a sus hijos fieles. Esa niña no me dio problema en los colegios inicial, primaria y secundaria, todos los años, diploma, secundaria, honor a la excelencia. Nunca fue problema. No le di todas las comodidades, nada. Le hacía caminar cuando estábamos en una etapa de necesidad y caminaba cantando. Entendía la necesidad y estaba tranquila, nunca me reclamaba nada. Más bien me animaba. Ya Dios nos va a proveer, ya Dios nos va a dar, ya hay que esperar en el Señor. Y así fue. Qué lindo es cuando nuestros hijos son una bendición. Cuando ellos son las que nos ayudan, los que nos ayudan, los que nos empujan. Qué hermoso. Pero qué triste es cuando los hijos, en lugar de ser ayuda, son ¿qué palabra decir? Un problema. En el tiempo de la ley, los hijos que eran rebeldes lo apedreaban y lo mataban. Gracias a Cristo, que Él nos dio tiempo de la gracia, para que se arrepientan, y para que, aleluya, después de arrepentirse, cambien de actitud, no aparenten, no es que aquí voy a la iglesia y voy a pensar que estás bien, no, tiene que haber frutos. Aquí hay muchos que no están bien y allá muchos, pero también hay muchos que están bien, muchos que amamos a Dios, muchos que queremos agradar a Dios y queremos levantar los muros, esa protección. Y nosotros sabemos que la protección, ¿quién es? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no pasa nada. No pasa nada. Y en tanto que la mala noticia, terrible noticia, que habían destruido el muro, que habían saqueado el pueblo, que había tanto problema, amén, se lo llevaron de esclavos. Terrible, porque Satanás te quiere tener de esclavo. ¿Cómo es eso? Esclavo para que te ponen cadenas espirituales de maldad y te arrastra. Mira esto, el TikTok. Mira esto, vete con tu amiga. No le hagas caso a tu mamá, a tu papá, no acá.
No, tu mamá, tu esposo no sabe. Y así le diste lugar al diablo. Pero cuando uno ora, Señor, guárdame, cúbreme con tu sangre, somos sinceros delante de Dios, agradamos a Dios y Dios se agrada de nosotros. Y así vive mucho pueblo de Dios que no se deja, aleluya, engañar con el diablo. No se deja, porque eso se siente. La gente espiritual sabe las tentaciones que vienen. Entonces uno dice, Señor te reprenda, voy ahora en el pensamiento, en el corazón, Señor te reprenda, y uno se va de rodilla y reprende al diablo y el diablo se va. Aleluya. Entonces hay muros que levantar, muros de unidad. ¿Y quién tiene que hacer eso? ¿Quién? ¿Quién tiene que hacer eso, hermanita? ¿Tu mamá? ¿Tu esposo? ¿Tu hijo? Tú tienes que levantar ese muro. Tú tienes que levantar ese muro. Tú tienes que levantar ese muro. Tú eres responsable. Si eres parte de una familia, no puedes ser tan irresponsable. Déjala ver, hazlo tú pues. Tú eres mujer. O si no, tú eres hombre, tú eres la cabeza. Tú haz. No, todos tenemos que decidir levantar el muro de nuestra familia. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? Hay algunos que ni contestan. Bueno, ¿cómo se llamará eso, no? Y no le eches la culpa al diablo, ¿ah? Y no digas astutamente, es que no sé qué me pasa. Estoy confundido, confundida. Hay algo que me jala. ¿Así? Pícaro eres, pícara. Eres tú el pecador. La pecadora eres tú. Tú eres responsable. Porque entonces Dios no nos daría ningún mandamiento. Dios no nos hablaría de arrepentimiento. Y hay mamás que dicen, ay, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Llévalo a ese lugar donde están los adolescentes. ¿Cómo se llama? Maranguita, donde las mujeres hay una. De los hombres Maranguita. A la Santa Mónica. Hay que aprenda. Hay lugares donde cuando las chicas no comprenden, mejor llevarlos ahí para que aprendan. Ahí van a aprender, en Maranguita. Ahí se van a ver con los rebeldes. Aquí no quieres la gracia de Dios, la bendición de Dios, no quieres el amor de tu madre, de tu padre, el amor de los hermanos, el amor de Dios no quieres, entonces quieres Santa Mónica, quieres Maranguita. Eso quieres. O quieres mundo. Son dos cosas. Te decides, mundo, en el mundo está pues Maranguita, Santa Mónica. Ahí está. Ese lugar es horrible. Hay niñas de 13, 14, preadolescentes, 15, 16, ahí en carceletas. Después los sueltan para comer y luego a la carceleta. Porque son peligrosas. Porque dice que hasta llevan navaja para cortarse las venas. ¿Quieres ver eso? Por eso hay que internarte a ti, para que veas. Sino que tu papá y tu mamá, ay, pobrecito. No sé hasta cuándo van a soportar. Eso no es falta de misericordia. Porque yo sé que estamos en la casa de Dios. Y aquí hay madres que aman a sus hijos. Padres que aman a sus hijos. Y a pesar de eso, hay gente que muestra rebeldía. Echan la culpa a su mamá, hablan mal de su mamá, de su papá. ¿Quién eres tú para que hables mal de tu mamá, de tu papá? Nadie puede hablar mal del padre, de la madre. Eso es pecado. Te da gracias a Dios que tienes a alguien que te dé un plato de comida. Da gracias a Dios que tienes una cama donde dormir. Gracias a tu padre o a tu madre que ha luchado por esa cama. Da gracias a Dios que de repente estás en la escuela. Da gracias a Dios y ama a tu madre, ama a tu padre. Ve el esfuerzo, valora el esfuerzo.
Valora. Porque hay en la calle adolescentes, preadolescentes, sin madre, sin padre. Roban para una comida, o venden caramelos, o duermen en los puentes. Tú tienes una cama, ¿de qué te crees tú? No, hermano. La iglesia tiene que levantar los muros. La familia tiene que levantarse. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dentro del muro, ¿quiénes están? Está la familia. Está papá, mamá y los hijos. Ustedes saben cómo está tu esposa, cómo están tus hijos, hablando espiritualmente. Aquí no se habla de las cosas materiales. No. Claro que no tenemos ningún vago ni una vaga aquí. Hay que trabajar, porque eso es natural, que uno trabaja y ganas lo que trabaja, tienen que pagarle, ¿no? El obrero es digno de su salario. Si no trabajas, ¿quién te va a pagar? Si eres un ocioso, víctima. Amén. No eres, aleluya, un elemento positivo en tu casa. No levantas el muro, no ayudas. Pero aquí tú eres llamado, todos somos llamados para levantar el muro. ¿Por qué será que tenemos que levantar el muro? ¿Se da cuenta por qué? ¿Por qué? Porque hay enemigos, diablos, demonios, Satanás de cabeza que quiere destruir la familia cristiana. Tu familia es sagrada. Tú vales mucho para Dios. Y Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado, amén, entendimiento. ¿Cuántos tienen entendimiento? ¿Y por qué no hace las cosas? ¿Por qué te crees víctima ahí? A su nombre, gloria. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, después miré y me levanté. No se quedó tranquilo. Cuando tu mamá llora, ¿qué haces? Te levantas y dices: Señor, consuela a mi madre. Señor, hay necesidad, está enferma, misericordia. ¿Dices eso o eres indiferente? O dices: si quiere que se muera. Allá habrá gente así. Claro, endemoniados, gente sin amor. Pero tú no eres así. Tú amas a tu madre. ¿Cuántos aman a su madre? ¿Cuántos aman a su madre? ¿Cuántos aman a su madre? Por eso voy a dar lista a aquellos que no aman a su madre para que lo lleven a Santa Mónica. Ya por Augusto está a tu lado ya. Ahí en Santa Mónica van a estar mejor. Ahí lejos de ti, mejor. Porque no hay solución, pues. No quieren obedecer. Engañan. Pero aquí no se necesita ese tipo de personas. Se necesita gente que levante los muros. Pero él dijo: no. Tú estás viendo un problema en tu casa, pero tú estás tranquilo, no te importa nada. No oras, no luchas nada por tu familia. Vio el peligro, vio el problema, se levantó. Aleluya. Y habló. Algo tenemos que hacer por esta nación, porque era un problema ya de naciones y de familias, claro, porque eso afecta también, ¿no? Cuando un gobierno impío gobierna, sufre el pueblo. Entonces ahí había impíos y estaban desesperados. El pueblo estaba desesperado. ¿Quién no se asusta? ¿Quién no le da temor cuando hay problemas? A ver, viene un terremoto, ¿qué vas a hacer? Ay, sí, mamá, vas a abrazarte, ¿no? Papá. Ahí sí. Pero no te das cuenta que estamos como en un terremoto ahora. Un terremoto espiritual. El diablo te está zarandeando. El diablo te quiere arrastrar. El diablo toma fuerza contigo y tú te estás rindiendo al diablo. Párate y dile: no, Satanás, el Señor te reprenda. Y ahí se pararon. Y ahí se paró Nehemías y dijo: no temáis. Estos enemigos son
son bastantes. No temáis delante de ellos. Pero ¿saben lo que tienen que hacer? Acordaos del Señor. Hay un Dios que vive. Hay un Dios que puede ayudarnos. Acuérdense de Él, aleluya. Él es grande, Él es temible. Y pelead por vuestros hermanos. ¿Cómo se pelea? Orando, obedeciendo, honrando a los padres, primeramente honrando a Dios. El que honra a Dios le agrada y también puede honrar a los padres, puede amar a su familia como debe ser, pero el que no honra a Dios, el que no ama a Dios, vive de apariencias. No hay sinceridad en su corazón. Es peligroso. Es peligroso. Perdone, ese hermanito va, mire, el fierro lo está sacando y ese chiquito está sacando. Gloria, perdónenme la audiencia porque estás, amén, quiere destruir ahí la puerta. Gloria al Señor, no hay seguridad, me parece. Entonces, hermanos, cuando el Señor dice pelead, ¿qué está hablando? Que hay que actuar. Él no dice déjenme a mí, yo lo voy a hacer. No, háganlo, yo estoy con ustedes. Pelead. Por eso tenemos que actuar. Pelead por vuestra familia, por sus hijos, vuestras mujeres, por vuestras casas. Estaba hablando a los varones. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que eso era una destrucción total. Amén. Habían destruido y quemado. Aleluya. No tenían líder, no tenían iniciativa, no tenían nada. Todo estaba destruido, las familias, todo. No había ni un inteligente ahí que diga, ay, vamos a hacer algo, esto hay que hacer, hay que unirnos a orar. Nadie, no había nadie. Nehemías tenía que salir de otra nación para ir allá. Entonces, hermanos, la familia es importante para Dios. Mira, y también les testificó, no temáis porque tenemos a alguien que nos puede ayudar. ¿Qué había pasado? Que se habían olvidado que había un Dios todopoderoso. Se habían olvidado que Él podía ayudarlos. Cuando uno se olvida de Dios, es la destrucción. No te olvides de Dios. Dios te puede levantar. Dios te puede ayudar. Tienes que contar con Dios. ¿Cuántos saben el poder de la oración? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios nos puede cambiar? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Aleluya. En Mateo 12:35, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mateo 12, perdón. Hay algo muy hermoso. Quizás ya lo has escuchado, pero te has olvidado. Esto es para la familia. Dice así, Mateo 12:35, 37. El hombre bueno, ¿cuántos buenos hay aquí? ¿Cuántas buenas? Del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo, dijo Cristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria al Señor. Aleluya. El hombre bueno y el hombre malo. La mujer mala y la mujer buena. Se nota claramente en qué. ¿En qué se nota? Gloria al Señor. Aleluya. Se nota, gloria al Señor, de lo que sale en el corazón. Las palabras. ¿Cómo hablas a tu mamá? ¿Cómo hablas a tu esposa? ¿Cómo hablas a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo hablas? El hombre bueno, del buen tesoro, porque el hombre bueno tiene un buen tesoro en el corazón. Hay sabiduría, hay entendimiento, hay justicia, del buen tesoro. Hay rectitud,
hay autoridad también en el buen tesoro. Él saca sus acciones, son como están en el corazón. Todo sale de aquí. Cuando una persona tú le ves, amén, y crees, esta es buena persona, le habla o le dice, esta es una mala persona. Tú tienes ese concepto, pero el día que tú hablas con la persona cerca, te das cuenta qué corazón tiene. ¿Cuál es su corazón? ¿Es bueno o malo? Por eso el Señor habló claramente del buen hombre, de la buena mujer. Pero se nota claramente que el buen hombre tiene un buen tesoro. Hay cosas hermosas, pero el hombre malo tiene tesoros, saca cosas malas. Por eso de la noche a la mañana le dice a su esposa, no te quiero. ¿Qué es eso? Un puñal. Eso es muerte para la pobre esposa. O la esposa le dice, no te quiero, estoy enamorada de otro hombre. Eso es un mal tesoro. Las palabras, hermanos, son como espadas que pueden matar. Hay hijos que matan a las madres. Había una cosa real. Yo lo vi. Mi papá estaba enfermo en el hospital de la Fuerza Aérea. Había una mamá que gritaba por su hijo. Vino por cumplimiento a verle. No sé qué le decía, hijo. La mamá le hizo así. No, la mamá no, el hijo. Quítate, suelta. Se fue. En ese momento le dio un paro en el corazón. Y le gritaron, tu mamá. Y ahí se arrodilló, mamá, perdóname. Pero ya había muerto su mamá. Hermanos, los frutos de nuestros actos tienen mucha consecuencia, malas o buenas. Yo no sé qué corazón tienes tú, corazón bueno o corazón malo. Muchas mamás parecen viejitas. ¿Por qué? Porque los hijos le han hecho sufrir. Muchas mamás están enfermas por causa de los hijos que le hacen sufrir. Por causa de los hijos, por causa del esposo, por causa del esposo. Pero cuando un hombre, una mujer tiene buen corazón y está rodeado de gente de buen corazón, esa familia está sana. En esa familia hay paz, hay gozo, hay alegría. Gloria al nombre del Señor. Y hablan, ¿no? Cuando el Señor dice, por tus palabras serás justificado, condenado, porque no le das patada y puñete, pero sí hay palabras. Ay, no le pego, dice. Yo no le pego. Ah, todavía quieres pegarle. Pero sí hay palabras duras que duelen. ¿Por qué me fijé en ti? ¿Por qué tú tenías que ser mi madre? No hubiera querido. Amo más a mi padre o amo más a mi madre. Qué sinvergüenzas, ¿no? ¿Cómo puede uno hablar así a una madre, a un padre? Qué horrible, hermano. A mí me da una indignación. Gloria al Señor, hermano. Deberían dar gracias a Dios de la vida que Dios les da, de la madre, del padre que les dio, a su nombre gloria. Por eso vienen las desgracias, porque todo está destruido. No hay muro en tu hogar, pero Dios quiere que tú lo levantes, pero con Dios, como lo hizo Nehemías, porque sí levantó Nehemías los muros. Aleluya. Por eso también Proverbios para todos nosotros, capítulo 3, verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia, nunca se aparten de ti la verdad, la misericordia, la verdad. Si hay alguna falta en tus hijos, en tu madre, una falta, no estoy diciendo un pecado, perdona. Pero si hay pecado, ¿qué hay que hacer con ese pecado? Orar y corregir. Corregir. Amén. Corregir. ¿El pecado dónde empezó? En el huerto del Edén. Y a veces el pecado empieza en tu hogar, en tu casa.
No creo que tú seas Eva y tú, Adán pecador, porque haces lo que la mujer hace. Amén. A veces no son santas y tú le sigues la corriente. Ay, es que amo a mi mujercita. O al revés, el hombre es un impío y tú consientes con ese impío. Aquí hay que dar gloria a Dios, obedecer la palabra de Dios por encima de todo. ¿Quieres levantar el muro de tu familia o quieres que siga destruido? ¿Cuántos quieren levantar el muro de su familia? Gloria a Dios. ¿Vale? El que quiere que siga destruido, pues a seguir destruido. Pero Dios les está hablando, porque hay que levantar el muro con esfuerzo y con sacrificio y con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Así que no digas, el gobierno tiene la culpa, la institución, el jefe. No, tú eres culpable. Adán y Eva estaban los dos solos, bendecidos, porque en la presencia de Dios hay bendición. Todo lo tenían gratis y sabían lo que tenían que hacer. Como tú también, iglesia, sabes lo que debes hacer y lo que no debes hacer. El Señor le dijo bien claro: mira, si tú haces esto, morirás. Comerás de este árbol, que es solamente yo lo tengo que manejar y yo sé por qué te digo que no lo vas a comer. Cuidado, si no morirás, te estoy advirtiendo. Le dijo bien claro. Gloria al nombre del Señor. Ellos escucharon y miraron. Y quizás en ese momento dijeron: ¿quién va a estar mirando ese árbol si tenemos muchos árboles? Este lugar es tan hermoso. ¿Cómo vamos a perder la bendición por ese árbol? Adán diría eso. Y Eva también. Pero un día, a pesar que ya tenía todo, se fue saltando. Está bendecida. Y ahí se le presentó. ¿Quién se le presentó? El enemigo del diablo. El enemigo, que es el diablo, Satanás en persona, usó aún una serpiente. ¿Cómo será el poder de Satanás? Yo digo, ¿cómo será que se mete con Dios? ¿Y tú te has puesto a pensar? Entonces es un enemigo fuerte, acérrimo, poderoso. Pero con Dios no puede, porque Él es todopoderoso. Él es grande, el más grande de los grandes. Y Dios no puede ser burlado. Y Dios dio libertad, libre albedrío a la familia. Le dijo a Adán y Eva: ustedes son libres. Y también les dijo, los bendijo: dejar el hombre a su padre y a su madre. ¿Estás obedeciendo en eso? Algunos: no, voy a vivir con mi mamita, mi papá. ¿Sabe Dios por qué dice eso? Y serás con tu mujer una sola carne. Lejos, porque ellos también se casaron, estaban lejos de sus padres. Así que es así de generación en generación. Tú te quieres casar, Ronald, tienes que irte lejos con tu esposita, agarraditos de la mano, como Abraham y Sarai. Qué hermoso, ¿no? No importa que no haya plata. No diga eso que dice: no tengo plata, ¿y cómo voy a casar? Ay, esto, y plata, no me traes plata, plata, sueñan con plata. Mujeres no tienen fe, ni aman a Dios, ni esperan en Dios. ¡Qué horrible! ¡Qué feo! Yo conozco acá y mujeres así, todo lo ven plata. A ver cuánto gana, a ver ese hermano, dice que me quiere enamorar, pero lo veo pobre. ¿Y tú cuánto ganas? Bueno, yo no, el hombre tiene que mantener. Eres viva, también tú tienes que trabajar. Así hay. Gloria a Dios. Entonces usó a la serpiente y le habló con amor. Satanás habla con amor. Amor que imita a Dios para engañar. Así como te está engañando el diablo. Ay, si tú te vas de mi vida, me corto las venas. Tú eres mi amada. Sin ti me mataré.
No te preocupes, yo también a escondidas vamos a estar hasta la muerte. No importa, nos escapamos, por ahí nos vamos. Con la maldición te vas a ir. Y ahí te va a esperar Satanás, una culebra ahí. Y al infierno, lo peor. Fuera bueno que uno nomás termine acá, ¿no? Tus malabares terminen acá, pero no. Tus malabares tienen consecuencia. Pobre Eva pensó que no le iba a pasar nada. Le escuchó. Y ella y nosotros estamos prohibidos hacer alianza con Satanás. ¿Están escuchando? Amigos endemoniados fuera, hay que orar por ellos, predicarles, pero ir con ellos no. Comadre, compadre, amiguito por ahí que no le gusta la iglesia, le gusta otras cosas, o tiene una iglesia aparente, saltando y brincando con sexo y con pintura, con minifalda, con short, eso es del diablo, que usan el nombre de Cristo. Y hay gente ingenua e ignorante, pero si hablan de Cristo, si hablan de sí, Satanás también habla de Cristo. Los brujos hablan de Cristo, mentirosos. Por eso Cristo dijo: la gente va a querer usar mi nombre, hasta se va a disfrazar de mí. No lo creáis. Por los frutos los conoceréis. El pueblo de Dios es santo. Ahí se va a notar. Y aquí por eso exigimos santidad. Familia santa, familia que tenga en su hogar la presencia de Dios. Familia que levante los muros que están destruidos, ya no hay presencia, está Satanás metido. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, hijito? Israel, tú pues. Sí, tienes que ser valiente, hijito. Todos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, Angélica? Tú pues tienes que pararte. María, ¿quién lo va a hacer? Sí, ¿qué estás haciendo? No, esto es palabra para ustedes, para mí también. Y si no lo haces, total desobediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Pecado. Pecado. Yo me gozo con las damas, cómo levantan los muros de su hogar, cómo ayunan. Me gozo con el departamento de escuela dominical, cómo tienen amor por los niños, la familia, los adolescentes, los jóvenes que aman a los jóvenes. Ese liderazgo de amor que Dios les ha puesto, ojalá que no lo pierdan, porque hay alguien que está luchando para quitarte la bendición, para sacarte del camino. Dios nos habla y se queda ahí. Se queda ahí, nos habla. No nos dice, pobrecito. Ahí, tú lo vas a hacer para tu bendición. No lo vas a hacer para tu maldición. ¿Tú hablas con el diablo? No hables. No puedes tocar esto. Ya tienen suficiente para ustedes. Sí. Amén, padre. Amén, papá. Estarían felices. Ese matrimonio precioso. Por eso es que cuando estaba Adán solo, lo vio a Eva, se transformó. ¡Wow! Lo vio como una estrella. ¿Cómo le habrá visto? Pero cuando pecaron, ya no lo vio como una estrella ya. La despreció. Como decir, Señor, te equivocaste. ¿Para qué me diste esta mujer? Esta me engañó. La mujer que tú me diste. Así se portó. La gente que peca no tienen amor ya. Se ponen malcriados. ¿Qué? Pues hay muchos que a veces que se portan mal conmigo. Yo digo, Señor, encárgate, Señor, porque yo lo voy a ahorcar si. Porque yo no les hago nada, ¿no? Porque da indignación, pues. ¿Qué tienen esta gente? ¿Aman al diablo? ¿Quién lo permite? Tú. Mamá lo permite, papá lo permite. No corrige. Hay un demonio. ¿Sabe qué es ese demonio? De sentimentalismo. Ay, mi hijita. Quédate a dormir, hijita. Voy al culto, ¿ya? Te vas a poner a dormir. Hasta regresando no importa, te voy a traer tu almuercito. Sí. Muchacha de 18 años, 21 años. Ya, mamá, mi mamá es buena. Mala es esa mujer, no te ama. La madre, el padre que ama, corrige. Le hace llorar.
con pura corrección le hace llorar, porque eso le va a servir en el futuro. Porque si tú le tienes así, le estás destruyendo. Una ociosa vaga, hasta prostituta va a ser. Perdónenme, ¿ah? Esa es la verdad. El pecado trae consecuencias. Y hay otros también ya abusivos, abusivas. No quieren educar a sus hijos, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Qué triste, ¿no? Poder en Jesús. Si uno tiene posibilidades, uno tiene que educar a sus hijos. Y no abusar tampoco. No, mi hijo ha nacido, tú eres la cocinera, tú eres la lavandera, tú eres... Así, pues si tienes más hijos será tu problema. Atiende a tus hijos. La chica que va creciendo tiene que estudiar, tiene que hacer. No. Todo tiene tiempo, claro. La hija tiene que colaborar, pero no va a dejar de estudiar, no va a dejar. También sabiduría de lo alto, hermano. Entonces les hablaba de Eva, ¿no? ¿Eva qué? Se vislumbró con las palabras de Satanás. Ay, Eva, ¿cómo le habrá hablado? Así que Dios les ha dicho. Yo creo que antes de que le diga que Dios te ha dicho, ¿cuántas cosas habrán hablado? ¿Cómo habrá sido eso? Porque toda la palabra está en concreto, porque Juan dice, si esto se escribiría, no faltaría papel, faltaría tinta, dice. Entonces, esto está en conclusión. Ahí le dijo, Eva, así que Dios les ha dicho que no pueden comer de estos árboles. No, sí podemos, solamente de ese no. Mentira, cómelo, es rico. Mira cómo yo lo como, tú también cómelo, te va a gustar. Y ahí fue la tentación, agarró y fue rico. El pecado aparentemente como que no pasa nada, ¿no? Como que no pasa nada. Nos escapamos, nos robamos la plata de mi mamá. Yo también me voy a prestar del banco. El banco ahora presta a 5,000, hasta los 18 años mayor pueden prestarse. Se prestan, ¿para qué? Para irse a pasear, para irse a satisfacer la carne. Y después están locos, no saben cómo pagar el banco. Muchos se están matando. No te prestes, siempre te he dicho, no te estés prestando del banco. Trabaja, ora a Dios que Él te provee. Él te provee. Depende de Dios. Yo he estado 3 años en prueba, nunca me presté del banco ni de nadie. No le dije, hermanita, qué vergüenza, yo prestándome plata. No. Yo no voy a prestar de nadie. Y Dios siempre me ha proveído. Los préstamos para la obra es otra cosa, pero para mí, no. Así que no, y sobre todo hay gente que quiere aparentar. Voy a prestarme para que me digan que tengo plata. Y hay un demonio que dice, la gente no vale nada si no tiene plata. Pobrecitos. Son unos podridos con plata, no sé qué hablar, pero lo que, como dice Proverbios, ¿no? Es mejor tener una comida de legumbres en paz, con gozo que alegría, un banquete en tanto problema, en tanta deseos de matar, deseos de envidia, cuánta cosa. Así vive el mundo. Ni siquiera saborean el bistec que tienen en la mesa. No pueden comer. Pero nosotros, lo que sea, hay un locro, lo que quiera, qué rico. Amén. No hay comida. Yo, por ejemplo, yo como de todo. Menos mono ni tortuga. Después, todo. No estoy, ay, que es quinoa, que es trigo, que es frijol, que es lenteja. Ay, no, papita frita, con mi pollito frito, mamá. Tú sabes que eso me gusta, mamá. Cocínate entonces tú. Hermanos, ¿cuánto tienen que hacer nuestras acciones del corazón? ¿Cuánto trabajo hay para la familia? ¿Van a actuar en la palabra? ¿Vamos a actuar? ¿Vamos a levantar los muros? Si la familia de Cristo se levanta, la iglesia se levanta con poder y gloria. Y Dios se va a agradar de nosotros. Amén. No sea piedra de tropiezo, ¿ah? Para eso no hemos sido llamados. Eva fue una piedra de tropiezo terrible,
pero también otra piedra fue Adán, porque se hizo llevar. Porque un hombre de convicciones no se deja llevar de una persona que anda mal. Un hombre que tiene discernimiento se cuida su alma, porque la salvación es personal. Aleluya. Entonces, ¿dónde empezó el pecado? En el huerto del Edén. Y en estos tiempos, ¿dónde está empezando el pecado? También en el huerto del Edén, que es tu familia. ¿Con quién te casaste? ¿Con una Eva? ¿Y tú con un Adán? ¿Fueron bendecidos? No quiero decir una persona de bendición, pero marido y mujer. Ahí Dios les pone, hablando simbólicamente, como que fuera paraíso tu casa. Claro, pues, es bonito, ¿no? Gracias a Dios yo me he casado también. Sé lo que es empezar con el enamoramiento, las ilusiones, aunque no duró mucho tiempo, pero sé lo que es eso. Entonces Dios es bueno con el matrimonio. Cuando vienen los hijos, qué hermoso. Después las hijas se casan. Vienen los nietos, qué alegría. Los tataranietos. Hay gente que ve sus tataranietos cuando se casaron jóvenes. O esos jóvenes tienen que casarse jóvenes, ¿ah? Sus hijitos le van a decir, abuelita. No, está allá tu abuelita. ¿Quién ha venido? Tu abuelita. No es mi mamá. ¿Tu mamá? No parece tu abuelita. No, Miss, es mi mamá. Se molestan los niños. Pero qué bonito, ¿no? Tener generaciones. Pero en las manos de Dios. Que no esté el pecado en tu hogar, hermano. Que no esté en tu hogar el pecado. Aleluya. Así que, amados hermanos, ustedes tienen que luchar. La única herramienta fuerte para unir y levantar el muro de tu familia, ¿cuál es, hermano Daniel? La unidad, el amor, la comprensión, la oración, el trato, el respeto de ambos, de la esposa, el amor de la esposa, el esposo. No vaya a pensar, no, el Señor dice, ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es para ti. Si yo quiero, no te puedo amar. No, tú tienes que amar a tu esposa. Y la mujer respete al esposo. Eso no significa que solamente para la mujer. Tú también tienes que respetar a la esposa. A su nombre, gloria. Aleluya. Así que, amados hermanos, algo tienes que llevarte. Vamos a terminar ya. Escuchen, porque son las 2 de la tarde. Escúcheme esto. El ataque va a venir a ti personalmente, para que tú destruyas. El diablo te use para destruir a tu madre, a tu padre, para destruir a tu hogar, a tu esposa. No le permitas a Satanás. El ataque viene a la mamá, al papá, pero tú levanta ese muro. Cree en el milagro de Dios, que Dios puede hacer cosas grandes con tu hogar. No le des lugar al diablo, hermano. Proponte ser bendición, no una piedra de tropiezo. Aleluya. El apóstol Pablo decía en el libro de Colosenses capítulo 1, 11, 12, fortalecidos con todo poder conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Dios que nos hizo para participar en la herencia futura, venidera. Qué lindo es esto, hermanos. Aleluya. Los padres deben llenar sus corazones. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Los hijos deben llenar los corazones con la palabra de Dios. Mamás deben llenar tu corazón con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, sus palabras, su comunicación sea con salmos, con himnos, con alguna palabra. Cuando te levantas, gloria al nombre del Señor. ¿Qué dijo el Salmo 127:3? Herencia de Jehová son los hijos, y son de mucha estima el fruto del vientre. Amén. Es triste saber, hermanos, no es que la palabra de Dios se contradiga, sino que el problema somos nosotros. Los hijos son un problema. Es una herencia
Es una bendición los hijos. Y uno dirá, cuando uno tiene una hija, un hijo malcriado, uno rebelde, que esta va a ser mi herencia, que me hace doler el corazón, que me avergüenza en todas partes. ¿Cómo? No, esa es tu herencia. El problema es que le han dado lugar al pecado desde el hogar. Así que resuelvan ese problema, resuelvan. ¿Qué dijo Josué? Si ustedes quieren, hagan lo que quieran. Pero como padre de hogar, de familia, dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Levantaremos los muros, lucharemos para una familia feliz, para que Cristo more en nuestro corazón. Vamos a, aleluya, levantarnos y ponernos en las manos del Señor y decirle: Señor, voy a levantar los muros. Yo soy el problema. Si tú eres sincera, humilde, sencilla y quieres contar con Dios y quitas la rebeldía, puedes correr al altar y decirle: soy el problema. No más problema, no. Señor, ayúdame, ven a mi corazón. No quiero hacer llorar a mis padres. No quiero, Padre, ser una desgracia para mí misma, para mí mismo. Padre, ahora me toca edificar, me toca levantar mi hogar. Tú, padre de familia, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están? Aleluya. Aleluya, al altar, orando, orando, orando. Mira mis hijos, ora por tus hijos. Ora por tus hijos, hermano. No se oye tu oración. Señor, gracias por tu palabra. El pecado, como dice el Señor, empezó en el mismo lugar del paraíso. Reprendemos toda obra del diablo, toda obra satánica. Te ruego, Dios mío, por cada matrimonio, por cada hogar, Señor, por cada hijo, cada hija. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Ayúdanos, bendíceme, perdóname. Aquí estoy delante de ti. Señor, hay tibieza en mi corazón, hay maldad en mi corazón. Ahí pídele: Señor, perdona el pecado de mi casa, perdona la rebeldía de mi casa, perdona la idolatría, aleluya, que nos aleja de ti. Ven a mi corazón, Señor, ven a mi vida, oh Dios. Aleluya, aleluya, adórale, alábale. Dile: perdóname, Señor, perdóname, mi Rey, mi Salvador. ¿A dónde iré? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iré, Dios mío? Oh, si entiendo que estoy mal. Aleluya, no tengo maneras de hablar con mi madre, con mis hermanos, soy prepotente. Perdóname, Padre. Ayúdame a ser amable. Bendice mi hogar. Quiero levantar los muros de mi hogar. Úrrele, bebé. Ayúdame, Señor. Que tus aguas vivas corran dentro de mí. Que tu Santo Espíritu, alábele, aleluya, de toda situación que perturba mi alma, mi vida y mis cargas.
corran dentro de mí. Que tu Santo Espíritu tome el control de toda situación que perturba mi alma, mi vida y mis cargas, te las entrego a ti.
confiar en ti, Padre, dile. Quiero confiar en ti nada más. Ahí, sigue orando, sigue orando. Reprende al diablo, la sangre de Cristo. Toma la victoria, toma la victoria. Toma la victoria, toma la victoria. Ayúdame, Padre. Sáname, dile, sáname. Yo me he alejado de ti, perdóname. No quiero ser pie de tropiezo a mis hijas, a mi familia. No quiero ser pie de tropiezo para mi madre, mi padre, a mi esposa. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Aleluya. Levanta tu manito, dile: Señor, misericordia, misericordia. Cúbreme con tu sangre. Perdona mis pecados. Perdóname, por favor. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Levanta mi familia. Levanta, hazme un instrumento. Hazme un instrumento de bendición. De bendición. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede ir a su sitio dando gracias a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. No sé si hay gloria al nombre del Señor. Los diáconos deben estar al tanto del. Gracias, Padre. Si puede ir a su sitio dando gracias a Dios. El Señor ha oído tu clamor. Gracias. Gracias, Señor. Damos. Aleluya de Apurímac. Dios bendiga a toda la ciudad de Apurímac. Dora Rojas, Anaí Marcelo, Cari Velázquez. Aleluya. Urbanico Flores, David Chacón, Belén Molina. Amén. Ebeida Payán, Fabiola, Teresa. Amén. Levante su manito si tiene alguna petición. Aquí vamos a orar por María Chávez, por su salud. Padre amado Dios, gracias por la audiencia. Salva a la audiencia, a todos los que están ahí, Padre, a los niños, los adolescentes, los matrimonios. Gracias por nuestra escuela dominical. También bendice, Padre, a los adolescentes, a los niños. Te ruego, Señor, aleluya, por María Chávez. Ella está en el hospital. No dice en qué parte, pero tú lo sabes. Toca su alma, salva su alma. Y te rogamos por nuestras familias, Padre. Rompe toda cadena, toda atadura. Echa fuera toda obra del diablo. En el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así nos despedimos de nuestra audiencia. Levanten su manito. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y a su nombre.